Hola a todos, mi nombre es Paula Pascuali, vivo en España, mi especialidad es la criocirugía y he sido invitada amablemente por la doctora Villano, por el doctor García y por la doctora Galicia a participar en esta diplomatura en dermatología oncológica. Tengo como conflicto de interés que soy la editora de un libro de criocirugía que publiqué hace ya algunos años atrás, en donde aparecen las técnicas que voy a describir y de donde he sacado muchas de las imágenes para esta presentación. Vamos a empezar por lo más básico, y lo más básico es qué es la criocirugía. Y el concepto que tenemos que quedarnos de esta charla es que es la destrucción de los tejidos utilizando su temperatura sub-cero. Es por eso que a los criocirujanos no nos gusta que se hable de crioterapia, porque en realidad la crioterapia incluye aquellos procedimientos donde se utiliza el frío para desinflamar un tejido, como por ejemplo cuando ponemos unas bolsitas de hielo en la rodilla porque está inflamada, en fin. Eso no es criocirugía. En criocirugía destruimos tejidos, ya sean tejidos benignos o tejidos malignos. En el caso que concierne esta diplomatura, yo voy a focalizar solamente en la parte oncológica. Ahora bien, cuando hablamos de criocirugía, hemos oído hablar muchas veces de lo que es el ice ball o la esfera de hielo que se forma cuando congelamos. Y es que efectivamente, cuando nosotros congelamos un tejido, si lo estuviéramos congelando desde adentro, se forma literalmente una bola de hielo. Pero cuando estamos congelando desde la piel, lo que obtenemos es una semiesfera. De allí el nombre el que ha quedado el nombre de ice ball, porque en el caso de la piel lo que hacemos es generar una semiesfera. Y creo que de todas formas con este video logro mostrarles qué ocurre si la lesión es elevada, efectivamente se forma una esfera. Pero lo importante de esto es que el frío se expande en isotermas. ¿Qué quiere decir? Que para cada una de estas zonas que ustedes ven en la ilustración hay una sola temperatura. La más baja de ellas es el punto azul oscuro que vemos en esta gráfica y es el centro de la lesión, que es, por cierto, la parte cuando nosotros destruimos que menos nos preocupa, porque es donde logramos las temperaturas más bajas. Nuestra preocupación como criocirujanos es siempre la periferia, porque es en esa periferia donde tenemos que asegurarnos que logremos temperaturas lo suficientemente bajas para destruir el tejido oncológico. De allí que lo que nos interesa cuando hacemos cáncer de piel es que en la parte inferior del tumor, que a su vez tiene como traducción esta parte superior de la piel, allí logremos los famosos menos 50 grados centígrados. ¿Qué ocurre cuando destruimos un tejido? Hay un daño que es inmediato y ese daño inmediato tiene que ver con formaciones de cristales dentro y fuera de la célula. Ocurre en el momento del congelamiento y es sobre todo un proceso que ocurre en el centro de la lesión. Pero hay también un daño vascular porque los vasos son muy sensibles al frío y ese daño genera un fallo microcirculatorio y una necrosis isquémica y ocurre sobre todo en la fase del descongelamiento y principalmente en la periferia de la lesión. Hay a partir de las 8 horas del congelamiento, una fase de apoptosis, donde hay muerte celular por apoptosis, sobre todo en la periferia. Y finalmente hay un fenómeno del que vamos a hablar, que es la parte inmunológica, que es la activación que hay de las células T, debido al hecho que cuando nosotros congelamos, estamos dejando el tejido y los antígenos del tejido, que son los que activarán esta respuesta inmunológica. Cada célula tiene una sensibilidad diferente al frío, de manera que los osteocitos, por ejemplo, son muy sensibles. El melanocito es extremadamente sensible al frío. Por eso es regla número uno en oncología, es que tenemos que tener el diagnóstico certero antes de congelar, porque si por equivocación congeláramos un melanoma, probablemente seríamos capaces de destruir la parte más superficial del tumor y eso generaría un verdadero problema para el paciente. Asimismo, es algo que aprovechamos cuando hacemos tratamientos paliativos en pacientes con múltiples metástasis de melanoma, y es que justamente como el melanocito es tan sensible, pues podemos ir destruyendo las lesiones congelándolas. Los queratinocitos son ya mucho menos sensibles y, como ven, adenocarcinomas, sarcomas están alrededor de menos 40, menos 60. Y es por eso que en cáncer de piel nosotros hemos puesto la cantidad de menos 50, que es lo que queremos llegar cuando vamos a destruir carcinoma. Eh, ¿Qué ocurre cuando nos colocamos a diferentes distancias? Pues lo que ocurre es que más distantes estamos del tumor, pues menos congelamiento haremos o nos tardaremos mucho más para lograr que esa lesión se congele del mismo modo. Por eso es que es muy importante estandarizar el procedimiento y congelar siempre a la misma distancia para saber cuánto tiempo nos va a tardar en generar un determinado congelamiento. Los criógenos que más se usan tienen diferentes temperaturas. Y cuando uno ve el nitrógeno líquido dice, bueno, listo, porque como tenemos menos 196 grados ya tenemos asegurados los menos 50 que queremos para destruir un cáncer de piel. Pero en realidad eso es el punto de ebullición del nitrógeno líquido. Otra cosa es el tiempo en el cual ese nitrógeno toca la piel. Y si apenas hacemos un spray, es que no llegaremos ni a menos 5 grados. Pero teniendo un criógeno que puede llegar efectivamente a menos 196, podemos garantizar que haciendo la técnica correcta logremos llegar a los menos 50. Esto lo estoy comentando porque no podemos tratar cáncer de piel usando gas nitroso, dióxido de carbono o otros gases comprimidos. Hay que quedarse con el nitrógeno líquido y los que hacen técnicas intralesionales hepáticas de próstata lo que usan es el gas argón. Siempre hay que hacer un doble congelamiento cuando se hace cáncer de piel.
Y el motivo es que durante el primer congelamiento se genera un daño celular. Muchas de estas células eventualmente estallarán, pero quedan otras células parcialmente dañadas. Y es en el segundo congelamiento que vamos a lograr que es en esas células se generen nuevos cristales que hacen estallar y así destruiremos las células que han quedado tras el primer congelamiento. Y en este dibujo vemos cómo parcialmente alguna de las células, una célula se ha destruido, la otra ha quedado, pero con el segundo congelamiento terminamos de destruir el vaso y terminamos de destruir la célula que había sobrevivido en el primer congelamiento. Es importante hacer notar que cuando congelamos por segunda vez, ese congelamiento, como ya hay cristales formados, es muchísimo más rápido que el primer congelamiento. Lo que les decía de la inmunocriocirugía es que justamente como dejamos tumor in situ tras el procedimiento, esta criolesión libera antígenos tumorales. Se diría que estos antígenos, ellos al principio lo que generan es una respuesta inflamatoria, pero luego hay una respuesta inmunológica y uno pensaría que siempre es una respuesta positiva en donde logramos que se destruya lo que queda de tumor, pero no es así. Y lo que se debe de lograr una vez que se hace la criocirugía es combinar con alguna otra sustancia que garantice que ese proceso inmunológico sea siempre en pro de terminar de destruir el tumor que ha quedado. Y esto es un poco en un esquema lo que ocurre cuando congelamos el tumor, cómo se presenta el antígeno a las células presentadoras de antígeno y cómo esto va a los ganglios linfáticos. Voy a empezar a hablar del daño premaligno, porque si hay algo que los criocirujanos se nos ha siempre permitido hacer, es tratar queratosis actínicas. Y efectivamente en todas las guías, la guía europea, la norteamericana, aparece siempre la criocirugía en las lesiones individuales o solitarias. Pero a mí este esquema lo que me hace recordarle a los alumnos es que estén siempre pendientes porque uno, no hay daño solar con una sola lesión y probablemente si es una sola lesión les recomiendo que la biopsien porque una sola lesión en un campo de cancerización probablemente es un carcinoma escamoso. Pero si tenemos lesiones solitarias, la criocirugía puede ser una excelente alternativa, sobre todo para esas lesiones hiperqueratóxicas que no van a responder a otro tipo de tratamiento. Como ya lo saben y seguramente lo han escuchado en otros momentos de esta diplomatura, los dermatólogos tratamos queratosis actínicas porque son potenciales carcinomas escamosos. No toda queratosis actínica se convierte en un carcinoma escamoso, solamente un tercio aproximadamente, porque hay un tercio que simplemente se cura espontáneamente y otro tercio que se quedan, pero no generan patología. Teorías hay básicamente dos, que es una es la teoría de la progresión, donde la queratosis actínica va progresando hasta convertirse en un carcinoma escamoso, pasando por KIN 1, 2 y 3, pero ya un clásico de la literatura en este tema es el artículo de la doctora Fernández Figueras, en donde ella demostró que las queratosis actínicas tipo 1 pueden ser lesiones que dan pie a que aparezca un carcinoma escamoso sin pasar por el KIN 2 y KIN 3. De modo que incluso una queratosis actínica 1 puede convertirse en un carcinoma escamoso. Este otro artículo es un clásico en la literatura científica de la queratosis actínica, porque es un artículo de la doctora Salaudek, donde muestra la progresión de las lesiones a través de la dermatoscopia y cómo podemos identificar desde una queratosis actínica a una queratosis que va progresando hacia un carcinoma intraepitelial, hasta convertirse en un carcinoma invasivo. ¿Qué hacemos con la queratosis actínica y qué hacemos con el campo de cancerización? Entonces, uno puede tener, y a mí me encanta este esquema, porque prácticamente uno lo que puede hacer es tratar la lesión individualmente o tratar el campo. Y para cada uno de ellos, o sea, para tanto la parte individual de la lesión individual como el campo, uno puede hacer terapias tópicas o puede hacer procedimientos quirúrgicos o ser mínimamente invasivos. En ambos existe la posibilidad de utilizar la criocirugía. El tratamiento de la criocirugía en la queratosis actínica tiene que ser básicamente un tratamiento estandarizado en distancia, siempre a la misma distancia y que estemos permitiendo que el nitrógeno líquido toque la piel siempre en perpendicular a la piel, con una temperatura que oscila entre los menos 20 grados, menos 25 grados y un solo ciclo. Yo me canso de leer artículos donde, bueno, trataron 7 veces la queratosis actínica y que eso no tiene ningún sentido. Una queratosis actínica bien congelada con un ciclo es suficiente. Y cuando uno congela esa lesión, tiene que dejar un margen alrededor de la lesión suficiente, unos 2 milímetros, y uno tiene que palpar, uno palpa el bloque de hielo. Eso toma, dependiendo del grosor de la lesión, desde 10, 15 segundos, eso dependerá, porque las lesiones, mientras más gruesas, pues más tiempo tomarán en congelar. Identificar la lesión, probablemente ya es un carcinoma escamoso, y este es el típico paciente, este es el paciente que llega con un daño solar, con léntigos solares, con muchas arrugas y muchos pequeños cuernos cutáneos, queratosis actínica hipertrófica. Pero la criocirugía también se puede utilizar en el procedimiento de campo y esto es algo que la gente poco utiliza, pero que realmente es muy útil y es el criopeeling. En el criopeeling, nuevamente, hay que estandarizar el procedimiento en cuanto a distancia. Hay que utilizar anestesia tópica porque puede ser un procedimiento doloroso. Al paciente se le hace venir a la consulta con EMLA colocado y uno va congelando por segmentos la zona. Uno quita el EMLA, congela, vuelve a colocar el EMLA en la zona ya tratada y así va. Un solo ciclo es suficiente. Y lo que usamos en criocirugía, lo que hacemos criopeeling, es una punta que se llama punta de acné,
que tiene la particularidad de que el spray no es redondo, sino sale una banda alargada y con lo cual podemos hacer literalmente una limpieza de la zona que es muy rápida y porque abarcamos una gran cantidad de tejido. Hay un problema cuando uno usa la punta de acné y es que llega un momento en que se congela y empiezan a salir estas pequeñas gotitas de nitrógeno, en lo que los americanos llaman spattering, y es sumamente doloroso. Esto aumenta mucho el dolor al paciente, así que tengan cuidado si esto les ocurre, paren el procedimiento, esperen que se descongele el equipo y vuelven a conectar. Los resultados pueden ser impresionantes y el motivo por el cual lo son es porque uno elimina la queratosis actínica, pero también elimina el lentigo solar, lesiones hipertróficas y deja la piel maravillosa. Estos son solo algunos ejemplos de pacientes a quien solamente se le hizo un criopeeling. Otra patología en donde va súper bien hacer criopeeling es en la queilitis actínica y no es infrecuente que veamos pacientes que llegan con mucho daño solar en los labios, campesinos, pescadores, y un solo ciclo cubriendo todo el labio. Yo no pongo anestesia, se tolera bastante bien y los resultados pueden ser magníficos. Yo diría que incluso un solo ciclo de spray en el labio se tolera mucho mejor que terapias tópicas como el imiquimod o el 5-fluoracilo. Aquí son algunos ejemplos y el resultado. Ves cómo se ve, por supuesto, mientras tomo la foto ya se ha descongelado parcialmente, pero uno hace un congelamiento de todo el labio. Pero cuando vayamos a tratar el campo, es muy importante que tratemos campo y lesión hipertrófica. Y como alternativas al campo hay muchas. Uno de los planteamientos que se hizo cuando se iniciaron los tratamientos de campo es que se hablaban en las publicaciones de hacer la criocirugía primero de las lesiones hipertróficas y luego tratar el campo. Esto es válido porque uno limpia la lesión hipertrófica y también aprovechaba para quitar otras queratosis actínicas, pero realmente los que hacemos criocirugía hemos siempre promovido el tratamiento del campo primero y luego hacer la criocirugía de la lesión que queda. El motivo por el cual hacemos eso es que al limpiar el campo quitamos muchísimas queratosis y evitamos hacer criocirugía en lesiones que con un tratamiento de campo se hubieran quitado. Y luego hacemos crio en lo que queda, que suele ser una lesión más pequeña y menos gruesa, con lo cual hacemos menos criocirugía. Y así que paradójicamente yo estoy aquí enseñándoles a hacer criocirugía y les estoy diciendo vamos a tratar de hacer la menor criocirugía posible, porque una criocirugía en una lesión más gruesa pues es más dolorosa que una criocirugía en una lesión más superficial. Hay muchas alternativas, pero cuando en esto que les voy a presentar, lo que voy a hablar es, digamos, de las más frecuentes. No he agregado aquí una que es muy, muy válida y que yo en lo particular utilizo mucho, que es la de criocirugía con terapia fotodinámica, que también funciona muy bien. De las combinaciones con terapias tópicas está la del 5-fluoracilo con imiquimod y con diclofenaco sódico. Y en algún momento existió el inguinol mebutate que fue sacado del mercado, pero que daba también muy buenos resultados. La criocirugía y el 5FU es un clásico porque realmente, y en lo particular, creo que el 5FU sigue siendo la mejor droga para el tratamiento del daño actínico. En Norteamérica se utiliza 2 veces al día 5FU al 5%. La piel, bueno, el paciente queda con una piel muy enrojecida, muchísimas costras y realmente es incapacitante. El paciente prácticamente no puede salir a la calle después de la primera semana. Hay un estudio del doctor Llorizo que muestra que se pueden obtener resultados muy buenos también con concentraciones mucho más bajas, incluso al 0,5%. En España ha salido recientemente una presentación al 4%, que está muy bien porque ya está formulada. En España no se consigue el FUDEX, no se consigue. Y esta nueva presentación no irrita tanto y logramos un resultados también magníficos. En lo particular, yo lo pongo solo una vez al día y voy viendo cómo el paciente le va. Mínimo lo hago 3 semanas, pero a veces puedo extenderlo 4 o 5 semanas según el daño actínico que tenga el paciente. Pero bueno, los resultados son magníficos, se limpia muy bien la piel y en este paciente con esta lesión de un queratoacantoma grande, sí le hice la criocirugía previamente, pero dejé que se le limpiara el resto con 5FU. O un paciente como este, que miren el daño que hay, a veces solamente con el 5FU logramos quitar muchísimas de las lesiones y después prácticamente no hay ninguna lesión para tratar con crio. Pero solo quiero que se fijen en lo que puede ser el efecto de esta droga en la piel. En el caso de esta paciente, como la ven, una paciente en muy malas condiciones, en silla de rueda con un carcinoma escamoso amplio, pero in situ, pues prácticamente lo que hice fue hacer 5FU, la lesión prácticamente se curó y se crió en 2 o 3 puntos pequeños que quedaban y eso fue todo el tratamiento que ella necesitó. También en España tenemos una combinación que es el 5FU con ácido salicílico, va muy bien, viene como en un pinta uña y el paciente se lo va poniendo todas las noches. Al tener el ácido salicílico, pues esto destruye la queratina y penetra mucho más el 5FU. Va muy bien para lesiones solitarias. Y yo tiendo a indicar este tratamiento en muchos de mis pacientes que me envían por teledermatología, que tengo la imagen clínica y dermatoscópica, y prácticamente les mando a poner esta medicación en la casa y luego venir a la consulta que ya o la lesión ha desaparecido o queda una lesión muy pequeña. Y esto es un resultado de un paciente en quien le puse el 5FU, pero lo traté como inmunocrío porque a las 2 semanas le hice venir, le hice 2 ciclos de spray y luego continuó poniéndose el 5FU con ácido salicílico. Es algo que deben hacer es hacer los controles dermatoscópicos de las lesiones para poder efectivamente demostrar que han quitado sobre todo las lesiones más gruesas. La criocirugía con imiquimod es la que ha dado pie a lo que se ha llamado la inmunocriocirugía
y prácticamente el imiquimod se puede simplemente aplicar como se ha utilizado siempre en queratosis actínica, que hay varios esquemas, hay unos que son 3 veces por semana, hay unos que son todas las semanas, 2 semanas, y luego se deja descansar 2 en concentraciones más bajas. O en el caso de la inmunocriocirugía, se ponen 5 semanas de tratamiento, pero la semana 2 se hace venir al paciente y se le hacen 2 ciclos en spray. En este caso, el paciente simplemente, esta es una paciente con demencia, era muy difícil tratarla, entonces lo que hice fue una criocirugía de la lesión que tenía y le mandé a poner el imiquimod después. Este es el efecto del imiquimod sobre esa piel tan dañada, pero realmente quedó fantástica, sin ninguna recurrencia del tumor. No todo el mundo está dispuesto a tolerar este tipo de reacción y mucho cuidado, hay algo que siempre tienen que tener presente y es que el imiquimod, como una de las subproductos que produce el cuerpo cuando se utiliza el imiquimod es el interferón. Hay muchos pacientes que en lesiones extensas terminan haciendo síntomas, muchos están sintomáticos. Yo he tenido el espectro completo, desde pacientes con síntomas de gripe, malestar, decaimiento, depresión psicológica, se sienten muy mal, muy decaídos, no quieren comer. Incluso llegué a tener un paciente un día que dejó de comer y la descripción de la esposa de cómo iba dejando de comer sólidos para pasar a semisólidos y me hizo correr a hacer una evaluación por gastro, pero como el paciente para hacer la evaluación por gastro dejó de ponerse el imiquimod, pues todos los síntomas desaparecieron. Entonces solo para que lo tengan presente y se lo adviertan al paciente. El diclofenaco sódico es una droga que a mí me encanta porque a los pacientes les encanta. Como da muy pocos efectos tópicos, los pacientes pues van poniéndoselo y poniéndoselo, aunque el tratamiento se manda a poner solamente por 3 meses, pues los pacientes a veces siguen utilizándolo porque desinflama y los pacientes se sienten muy bien de cómo luce la piel. Para lesiones hipertróficas realmente no funciona, pero para ese daño leve va muy bien. Y este es un resultado de un paciente con diclofenac durante 3 meses. En este paciente la queratosis seborreica fue tratada con crío, pero el resto de la piel fue tratado con diclofenac. Y este paciente, que son estos pacientes que tienen dermatosis pustulosa, que son muy difíciles de tratar, pues el diclofenaco ayuda, además de poner tópicamente muchas veces tratamientos con aguas de manzanilla o agua de tomillo para desinflamar, porque es una patología, como lo dice el nombre, pues muy inflamatoria. Y muchas veces cuando uno coloca sustancias que más bien son irritantes, empeoran. Nosotros hicimos un estudio para ver efectivamente si era mejor hacer la crio antes o después del tratamiento de campo y medimos utilizando una tecnología que se llama RGB, donde veíamos los colores rojos de la piel antes del tratamiento y durante cada una de las terapias que utilizábamos, tópica y con crío. Y vimos que al final, cuando comparábamos un brazo con el otro y evaluamos cada paciente con microscopía confocal, que en realidad los dos brazos quedan curados, tanto que si se hace la criocirugía antes como se hace después del tratamiento de campo, pero vimos que aquellos pacientes en donde se hacía la criocirugía después del tratamiento de campo tenían una mejor respuesta, tenían menos reacciones locales. El brazo que se le hacía la crio primero tenía mucho más eritema. De modo que lo que quiero que les quede de esto es que tienen que tratar el campo y las lesiones individuales, sobre todo las hipertróficas, combinen tratamiento porque realmente cualquier combinación le puede ir bien. Que toda lesión que persiste o que vuelve a aparecer debe de ser biopsiada, que una alternativa para biopsiar no solo queratosis actínica, sino carcinomas vasocelulares es la criobiopsia, donde ustedes hacen un spray sin poner anestesia y cuando empieza a descongelar simplemente hacen un rebanado, eso no duele, y ponen un hemostático y ya tienen la biopsia. Y que cada vez que traten queratosis actínica, con un ciclo es suficiente de tratamiento. Pero vamos ahora a entrar en el campo de las lesiones malignas y criocirugía se puede utilizar prácticamente en todos los carcinomas vasocelulares, con excepción de lesiones morfiformes, mal definidas y recurrentes. En el carcinoma escamoso se puede usar tranquilamente en los bien diferenciados y yo lo uso también en moderadamente diferenciados según qué localización y qué edad tiene el paciente. En los lénticos malignos, previo a evaluaciones con comités de oncología, lo utilizo porque permite tratar pacientes con lénticos malignos muy grandes y sobre todo en pacientes mayores que no pueden ser sometidos a cirugía. Y finalmente, el gran campo de la criocirugía, en el cual es único, es el tema de los tratamientos paliativos. ¿Dónde hacemos la crio? Párpados va muy bien, pabellones auriculares en la nariz. Prácticamente en la cabeza, eviten mejillas, eviten la frente, porque van a dejar unas cicatrices muy feas y estas son zonas donde la cirugía deja resultados magníficos. Desde el punto de vista estético, porque siempre estoy hablando de que dejemos curada la lesión, no uno tiene que usar siempre alternativas que curen, pero curando también queremos dejar un tratamiento que sea cosméticamente aceptable y la criocirugía en esta zona no es aceptable. A medida que nos alejamos del cuerpo, la criocirugía, dado que hay una cicatrización por segunda intención, va a dejar unos periodos de cicatrización muy largos y hacer una criocirugía en un tumor en la pierna es terrible porque el paciente va a estar 2 y 3 meses esperando para que le cicatrice la lesión y yo no pondría nunca un paciente, a menos que sea su última alternativa, hacer una criocirugía en las piernas cuando es mucho mejor hacerle una cirugía. Esta es la respuesta que se puede tener tratando con puntas un carcinoma vasocelular en los párpados. Los resultados son magníficos. Hay países donde hay mucho carcinoma vasocelular en los párpados y los países nórdicos, Noruega, Finlandia,
Eslovenia, son países que tienen los pacientes son muy blancos, tienen muchos carcinomas en el borde, sobre todo inferior del párpado, y donde la criocirugía con puntas cerradas o incluso en spray puede funcionar. Este cuerno cutáneo lo quité con una pinza congelada, afeité y luego le hice la criocirugía en la base para no tener que estar congelando toda la parte de queratina, que no era necesario, y bueno, el paciente respondió muy bien. Esta es una zona donde es magnífico tratar con una punta de metal porque el resultado es fantástico y prácticamente no se ven las cicatrices. Cuando tratamos el párpado inferior, tenemos que saber que una posibilidad es que quede un ectropion. Y efectivamente esta paciente, una paciente mayor, le hice un congelamiento y le quedó este pequeño ectropion, pero bueno, pensando en la cirugía que se le pudo haber hecho, el resultado realmente es muy bueno y a ella realmente no le molestaba ese. En el pabellón auricular, fantástico, porque es una cirugía que se hace muy, muy rápido y queda muy bien porque se preserva la forma de la oreja. Son cirugías que no son sencillas de hacer, hay que tener mucha habilidad quirúrgica para cerrar bien este tipo de defecto que se genera, y con la cicatrización por segunda intención el resultado es muy bueno. Este es un cuerno cutáneo, también tratado con crío, con puntas planas. Un queratoacantoma, queda una pequeña muesca, realmente el paciente puede perfectamente vivir con esa pequeña depresión, suele mejorar con el tiempo, así como esas despigmentaciones también mejoran con el tiempo. Y esto es un vaso celular más bien plano, en donde se le hizo una crio con punta metálica. Cuando hagan la criocirugía con punta, deben de permitir que el frente de congelamiento atraviese el párpado. Eso es lo que nosotros llamamos en criocirugía el tatuaje. Eso quiere decir que hemos congelado a través del cartílago. El cartílago es súper resistente a la criocirugía y no le tengan miedo, congelen la lesión y vean el frente de congelamiento que pasa a través del cartílago. En el ala nasal también va muy bien hacer congelamientos con punta, y nuevamente no son zonas fáciles de tratar con tratamientos quirúrgicos. Este es otro carcinoma vasocelular tratado sin recidiva. Hay una cosa importante y voy a aprovechar para mencionarla ahora, y es que cuando nosotros hacemos controles en confocal de las lesiones que hemos tratado con criocirugía, ocurre como cuando se hace una terapia fotodinámica. Y es que si hacemos el estudio al mes, probablemente veamos tumor, porque el cuerpo está todavía destruyendo la lesión. Cuando hacemos el control a los 3 meses, a los 4 meses, no hay nada, ha desaparecido todo. Con esto lo que les quiero decir es que si van a utilizar técnicas mínimamente invasivas o terapias tópicas, el control del paciente lo tienen que hacer a los 3 o 4 meses. De nada sirve que le hagan un control al mes, porque puede ser que consigan que todavía hay tumor, y tienen que darle tiempo para que el proceso inmunológico termine de eliminar los restos de tumor. Y yo pienso que esto es lo mismo que ocurre cuando hacemos cirugías y el patólogo nos dice que ha quedado un margen focalmente afectado por el tumor. Y citamos al paciente 2 meses después para ampliar los márgenes y la respuesta del patólogo es que aquí ya no hay tumor. Claro, no hay tumor porque con la cirugía se ha generado un proceso inflamatorio que ha terminado de eliminar el resto de tumor que había quedado focalmente. Claro, sí, estoy hablando de que haya realmente tumor focalmente, no que sea un tumor que de manera extensa esté afectando los márgenes. Hay estudios que han intentado identificar cuánto es esta cantidad permitible o que uno puede permitirse no hacer cirugías para ampliar márgenes en cuanto a cuántas células y qué afectación puede uno permitir. Pero es un área que realmente no se ha terminado de estudiar. Y hay para muchos lo que se hace, sobre todo en personas mayores, en donde focalmente ha quedado tumor, es que después de que se recibe el resultado de la anatomía patológica, indicar terapias tópicas como imiquimod para que a través del sistema inmune uno pueda ayudar a que el paciente termine de eliminar la lesión que le ha quedado. Yo no hago criocirugía, es más, yo ya no hago cirugías hoy por hoy, tanto criocirugía o cirugía convencional, sin hacer un ultrasonido de alta resolución con un equipo de 22 MHz que me permite para tumores no melanoma, eh, con 22 MHz yo logro obtener una profundidad de 8 a 10 milímetros, que es más que suficiente para la mayoría de los tumores, en una resolución de 72 micrones. Este es el equipo que uso yo, no tengo ningún conflicto de interés, pero lo interesante de este equipo es que me cabe en una mano, es muy, muy pequeñito, y con eso, además de obtener mi foto clínica, mi dermatoscopia y que el patólogo me diga qué es lo que he extirpado, yo sé que lo que me ha extirpado es un carcinoma vasocelular nodular por la imagen que obtengo en el ultrasonido. De hecho, cuando uno coloca en escala la imagen de la biopsia que le ha mandado el patólogo, uno ve que siempre alrededor de los tumores queda como una sombra adicional que probablemente se deba a dos cosas. Uno, que hay un proceso inflamatorio alrededor de los carcinomas vasocelulares, y dos, que ocurre siempre, y es que el tejido se recoge, se encoge una vez que uno lo extirpa de la piel, pero además después de que lo coloca en el formol, que es un proceso en el cual hay una deshidratación del tejido. Cuando yo he hecho la comparación es para ver qué ocurre con el ultrasonido cuando uso, como en la parte superior, eh, que vemos esta parte superior donde vemos una forma mucho más de señesfera. Esa es la forma que se obtiene cuando se congela con una punta metálica. La inferior, en cambio, es la forma que se obtiene cuando utilizamos un spray. En la superior, eh,
cuando yo la he comparado con el ultrasonido que hago de los carcinomas vasocelulares, me encuentro que esa semiesfera suele ser 2 veces el tamaño del tumor. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo trato con una punta metálica, voy al doble de profundidad del tumor. O sea, que estoy congelando muy por debajo del tumor, que es justamente lo que yo quiero. Yo no quiero estar muy justa en mi congelamiento. Quiero ir al doble de profundidad para garantizar que he eliminado el tumor correctamente en profundidad. Con el spray se logra ir 1 vez y media. O sea, sí se logra congelar por debajo del tumor, pero un poco más justo. Y es por eso que por décadas, los que hacemos criocirugía, hemos recomendado que los congelamientos se hagan con puntas metálicas. Y esto es lo maravilloso de la criocirugía. Este es un paciente que tiene esta cantidad de tumores en donde sería impensable, o yo pienso que es impensable, ponerse a quitar uno por uno quirúrgicamente y dejar a este señor con una cantidad de cicatrices. Entonces yo veo con el dermatoscopio cada lesión, sé que son carcinomas vasocelulares, hago una ecografía de cada uno, determino la profundidad y en un solo procedimiento con el paciente sentado en una silla, yo congelo todos estos tumores en doble ciclo. Empiezo por el primero, voy pasando, voy congelándolos todos y cuando ya he terminado empiezo otra vez y hago el segundo ciclo. Y este paciente se ha ido con todos estos carcinomas ya tratados para su casa y no hay procedimiento que permita un tratamiento de tantos tumores en una sola sesión. ¿Qué es lo interesante de hacer el ultrasonido en un paciente como este, que es un paciente que venía con este tumor, un señor mayor, y el tumor medía 9 centímetros, y al hacer el ultrasonido, el resto del tumor se veía que era un tumor superficial, pero aquí había un nódulo profundo. Bueno, este nódulo lo quité con cirugía, pero al final terminé quitando una parte muy pequeña, y todo lo demás lo traté con una terapia tópica, y ya está. Es más, en este paciente ni siquiera hice crío, o sea, simplemente hice una exéresis de esa parte del tumor, y en lo demás yo puse en estos pequeños tumores, como vemos, hago ultrasonido, congelo y existió en una época un equipo en donde uno podía medir la temperatura y saber que había llegado a los menos 53 grados. ¿Dónde se mide esa temperatura? ¿En el centro? No, es que en el centro hay menos 70, menos 80. A mí me interesa medirlo en la periferia, porque es esta medición en la periferia la que me dice cuál es la temperatura que hay en profundidad. Y como yo quiero que en la profundidad haya menos 50, pues yo me aseguro que haya menos 50 en la periferia. Entonces, la inmunocriocirugía, que fue desarrollada por un grupo en Grecia liderado por el doctor, básicamente lo que hace es que combina el imiquimod con la criocirugía y reduce el tiempo de uso del imiquimod de 6 semanas a 5 y a la semana 2 se cita al paciente y se le hacen 2 ciclos de spray de aproximadamente 15 segundos, 20 segundos. Se congela, se deja descongelar y se vuelve a hacer un ciclo con un spray. Y luego el paciente va a casa y ese mismo día continúa colocándose el imiquimod. Los resultados son impresionantes. Incluso ellos hicieron los primeros estudios con tumores superficiales, pero ya hoy en día uno trata incluso tumores nodulares. Si queda tumor, se repite nuevamente el ciclo completo. Y finalmente, no quiero dejar de hablarles de un campo que para mí siempre ha sido apasionante, que es la criocirugía paliativa, porque donde más tumores veremos va a ser en las personas mayores y donde quizás debamos ser menos invasivos es justamente en la persona mayor que tiene tantas patologías sobreagregadas que no se justifica hacer un procedimiento quirúrgico agresivo, rotaciones de colgajo, injertos en un paciente en donde podemos hacer un tratamiento de un tumor grande y de manera paliativa. Los tratamientos paliativos están para mejorar la calidad de vida del paciente, para disminuir el sangramiento, para reducir la infección, porque al reducir estas masas tumorales sangrantes, la posibilidad de que esa masa se infecte o, como he llegado a ver, haya miasis, porque se para una mosca y entonces además hay una miasis que termina siendo muy dolorosa. Entonces, tratar a un tumor en un paciente en estas condiciones le va a mejorar su calidad. Es una alternativa excelente para todos esos tumores que son inoperables, para todas esas neoplasias que pueden ser primarias o pueden ser tumores metastásicos, que es fácil de realizar. Esto se puede hacer con un paciente sentado en una silla de ruedas, un paciente en cama, en pacientes que muchas veces están debilitados, no, tienen terapias alternativas, tienen condiciones mentales como demencia, que no les permite tomar una decisión y la decisión la tiene que tomar un cuidador, o que justamente por su condición mental es muy difícil pretender colocar a ese paciente y poner una anestesia local, llevarlo a quirófano. O sea, son pacientes que pueden ser muy complicados y a veces uno los deja sentados, tranquilos, los anestesia con anestesia local y le puede hacer el tratamiento. Y a veces simplemente es que las familiares y los propios pacientes simplemente no quieren recibir más tratamientos desfigurantes porque ya pues han recibido muchos tratamientos durante su vida y simplemente prefieren nada que le quiten el tumor a sabiendas de que el tumor a veces no se ha quitado. Las técnicas, todas se pueden usar, desde la intradimensional, desde el spray con técnica abierta a través de cono, que es la que se llama la semiabierta, la técnica cerrada, que es la de las puntas, la semicerrada, que es la que se llama la técnica de la cámara. ¿Cómo vamos a hacer para tratar una lesión muy grande? Podemos hacer un tratamiento que se llama la criocirugía fraccional, descrita por el doctor Goncalves, ya fallecido, un
extraordinario ginecólogo portugués que trató tumores extensos en áreas genitales de mujeres, y lo que él hacía era que congelaba estas masas tumorales gigantes en el centro, dejaba que esto cicatrizara y al cicatrizar reducía el tumor y luego volvía a congelar en el centro, volvía a dejar que se cicatrizara y a veces con una sola vez lograba eliminar el tumor, a veces tenía que hacer varias sesiones, pero cada vez que hacía una sesión iba reduciendo el tumor. Esto es algo que hacen a veces los cirujanos. A veces quitamos una parte del tumor, se hace una reducción de la masa y luego en un segundo tiempo se quita el resto del tumor. En cuanto a la criocirugía segmentaria, es que hacemos unas líneas imaginarias sobre el tumor y vamos congelando cada parte con un doble ciclo y permitimos que cada frente de congelamiento se solape con el siguiente. No importa, que uno nunca congela demasiado. ¿Por qué se hace el tratamiento dividiéndolo por partes? Porque si nos quedáramos solo en el centro de la lesión y la lesión es muy grande, pues cruzamos al paciente, o sea, porque literalmente vamos a llegar demasiado profundo. En cambio, al hacerlo por segmento, pues alcanzaríamos la profundidad suficiente sin excedernos. Este es un paciente con demencia que me llegó en silla de ruedas, con un tumor infectado y allí donde estaba sentado se le puso anestesia local, se le congeló en doble ciclo y la respuesta fue fantástica. Y fue una sola sesión. Paciente de 99 años de edad, 2 carcinomas vasocelulares. Prácticamente los familiares lo que querían era quitar el mal olor de las lesiones y que no sangrara, porque la señora pues se tocaba mucho la cara porque sentía que tenía algo y era muy difícil manejar estos tumores. Quité costra, era un carcinoma vasocelular, un congelamiento. Y alguien dirá, bueno, pero es que allí queda algo de tumor. Bueno, a mí francamente me parece que para lo que yo quería lograr, que era que la persona no tuviera una infección y que no se tocara la frente, y con 99 años de edad, si el tumor vuelve a salir, pues ya habrá tiempo de hacerle el tratamiento. Y en la nariz hice exactamente lo mismo. Yo sé que en esta paciente quedó lesión, pero al haber quitado esa gran masa, pues la paciente estuvo mucho más tranquila, los familiares pudieron hacerle un mejor mantenimiento y además se redujo la infección en este paciente. Tengo otro paciente que, bueno, con un tumor muy extenso, un hombre joven, y en realidad joven comparado con los pacientes anteriores. Él no quería ningún tipo de cirugía, sobre todo porque le habían dicho que con la cirugía que le iban a hacer literalmente le iban a quitar media cara. Entonces él solo aceptó una criocirugía paliativa y ahí lo llevábamos. Cada vez que reaparecía un poco de tumor, pues íbamos con cuerno cutáneo gigante, paciente que estaba en un geriátrico, pues vino un poco de anestesia, criocirugía y ya. Y este era un paciente que siempre lo muestro porque para mí es un paciente muy especial, que vino con esta masa tumoral muy grande. Era un carcinoma vasocelular de años de evolución y que en realidad el paciente venía con oxígeno y me dijo que lo único que a él le molestaba de ese tumor era que no le permitía ponerse las gafas, los lentes para leer. Entonces decidí hacer una intralesional, pero guiada por ecografía, para poder colocar la aguja por debajo del centro y así garantizar que cuando yo congelara el tumor, cubrir la masa tumoral completa. Congelar esto tomó mucho tiempo, pues yo me quedé ahí más de media hora congelando el tumor y luego más de media hora esperando que descongelara para poder sacar la aguja. Y el resultado fue este. De ese pequeño tumor que quedó, se hizo un segundo ciclo. El paciente falleció 6 meses después, él tenía un cáncer pulmonar, pero estaba muy contento y yo iba con sus gafas puestas y podía leer su periódico. O sea que yo creo que esto es lo que uno quiere lograr con la criocirugía paliativa. Y esto es lo que les comentaba. Yo no puse la aguja en el centro, hice un intralesional colocándolo muy por debajo, de modo que cuando el frente de congelamiento se hizo visible en la superficie, yo sabía, perdonen, que yo había congelado la base y ese tumor lo había quitado por completo. Esto es lo que se llama la técnica intralesional, que fue una técnica que fue diseñada originalmente para queloides, pero que en grandes masas tumorales va súper bien. Recuerden que cuando se hace una intralesional, la aguja entra, pero tiene que salir, porque el gas pasa por el centro, pero no se inyecta gas, el gas tiene que salir por la aguja. Y hay unas agujas especiales que se usan para hacer la criocirugía en queloides, pero son unas agujas realmente muy caras y yo en lo particular pongo un adaptador en la punta del equipo que se llama Luer Lock, que me permite conectar agujas y lo que utilizo son las agujas que se utilizan para hacer las punciones lumbar, que cuestan nada. Entonces coloco esa aguja, congelo y luego tiro la aguja. En Gorlin es una alternativa maravillosa porque uno quita muchos tumores en una sola sesión. Y esta paciente, a pesar de ser de un fototipo más oscuro, pues en realidad pudimos hacer muchísimas lesiones en una sesión y luego poco a poco pues ir quitando a medida que le seguían reapareciendo tumores. Este es un caso de crioinmuno, de una lesión muy extensa, tratada con esta combinación de imiquimod y crio. Pero también hay complicaciones cuando se hace criocirugía porque también hay complicaciones cuando se hace cualquier procedimiento quirúrgico. Y esto lo digo porque el que no ha tenido complicaciones es porque no hace cirugía. O sea, la mejor manera si ustedes no quieren tener complicaciones nunca es que no hagan nunca cirugía. Porque siempre que hagan un procedimiento y tengan un gran volumen de pacientes, pues algunas veces habrá complicaciones. Lo que ocurre con la criocirugía es que la complicación a veces está muy cercana a un efecto secundario que uno espera. Porque hay unos efectos inmediatos de la criocirugía, unos que ocurren entre 24 y 48 horas y unos que son tardíos. Los jabones y el edema son parte de los efectos inmediatos, no se deben de considerar complicaciones, pero a veces hay pacientes, sobre todo pacientes muy, muy blancos, donde el edema puede ser tremendo
y el paciente se asusta mucho. Yo tengo un colega finlandés, el doctor Raimo Suhoni, que él dice criocirugía pequeña, papel pequeño, criocirugía grande, papel grande. Y esto lo dice para que cada vez que ustedes hagan una criocirugía, entreguenle al paciente las instrucciones, explicándole lo que le puede pasar, porque si hacen una criocirugía en una región donde el edema luego lo va a tener cerca del ojo y el paciente amanece con el ojo cerrado, eso puede parecer una complicación si no se le ha explicado al paciente. Hay un eritema momentáneo que puede ser incluso molesto o doloroso, también se debe de explicar al paciente. Según dónde se haga la criocirugía, cuidado, porque si están tratando un tumor en el dedo, pero el paciente tiene un anillo puesto, pues el edema que se genera puede ser tal que bueno, genera un estrangulamiento con el anillo. Entonces quiten anillos, tengan cuidado donde hacen la criocirugía, que el paciente no tenga nada metálico cerca de donde se está haciendo un congelamiento, porque el metal se va a congelar también. Eh, Tendremos ampollas y dice, bueno, una ampolla no es una complicación. Bueno, esta ampolla de este paciente para él fue aterradora porque era una lesión muy grande, la ampolla era muy grande. O el edema que vemos en este paciente con este carcinoma vasocelular y se vio el ojo de esa manera también, nuevamente, ¿es complicación o es simplemente una reacción esperada y no explicada al paciente? Y luego tenemos un evento tardío que es cuando el tejido deja de resumar y empieza a momificarse y a formar la costra. Luego viene la cicatriz o la hiperplasia pseudoepiteliomatosa, el enrojecimiento postoperatorio y la hipo o la hiperpigmentación según el tipo de piel. Recuerden que una vez que el tejido ya deja de drenar, porque al principio hay que poner muchas gasas porque sobre todo en la criocirugía de tumores hay mucho resumamiento, la formación de costra también puede dar lugar a que se sobreinfecte el tejido, porque debajo de la costra pueden haber bacterias. Por eso es que yo en lo particular quito todas las costras. Paciente que les llame después de 2 o 3 semanas y le diga, doctora, yo estaba perfecto, pero me empezó a doler, háganlo venir inmediatamente porque seguramente se ha infectado, porque el dolor que aparece 2 o 3 semanas después probablemente es por infección. Los resultados de hipo o hiperpigmentación se deben explicar, y este es un paciente que recibió muchos tratamientos y cada vez que le hacían un tratamiento pues iba dejándole unas manchas blancas en la nariz, en la mejilla, en fin. O según el tipo de piel a veces las manchas pueden tener también marrón. Eh, si la criocirugía es de un carcinoma vasocelular, seguro que van a destruir melanocitos y seguramente van a dejar una mancha hipocrómica o acrómica. Con el tiempo pueden mejorar un poco, pero es algo que ustedes le tienen que decir al paciente que puede ocurrir. Como esta paciente que después de unos tratamientos pues seguía con estas lesiones rojas. Estas me preocupan menos porque el eritema suele mejorar con el tiempo. La hiperplasia pseudoepitelimatosa es lo que queda después de una cicatrización por segunda intención, parece como un gusanito. No la traten, eso desaparece solo y el riesgo que corren si empiezan a infiltrar con cortisona para eliminarla es que van a deprimir la cicatriz. Recuérdense el spattering que le dije, este salpicado que puede ser muy doloroso. Porque el dolor en la criocirugía puede ser algo importante a tener presente. Y recuerden siempre, cuando uno hace una criocirugía, hay dolor. El dolor luego empieza a ceder y luego viene un segundo pico de dolor. Ese segundo pico ocurre por el descongelamiento, porque el descongelamiento puede ser más doloroso que el congelamiento. Y esto lo que puede suceder con el paciente es que el paciente le dolió, le dejó de doler y ustedes le dicen, bueno, váyase, ya se puede ir a su casa. El paciente sale y se desmaya, se cae porque le da un dolor tan intenso que dura poco, pero es inesperado y eso puede hacer que el paciente tenga un síntoma. Cuando hagan criocirugías de labio, de párpado, tengan esto del vaso de agua tibia, es un truco que va muy bien, porque si la punta se queda adherida a la mucosa o a la piel, y ustedes no, y él va a seguir, aunque ustedes dejen de sacar nitrógeno a través de la punta, una vez que la punta de metal está adherida, ella va a seguir congelando y puede ser que esté congelando más de lo que ustedes quieran. Pues mire, caso de emergencia, un poco de agua tibia rápidamente, no se van a poner a hacer una gotita a la vez porque se les va a formar un bloque de hielo, sino rápidamente lanzar agua tibia para poder desprender. Porque por favor nunca desprendan una punta de metal adherida a la fuerza porque se van a traer todo el tejido completo porque es un bloque de hielo. El notching que llaman, o sea, esta pérdida de tejido que hace que quede, como ven, en el lado izquierdo de la nariz o en la oreja, casi siempre tiene que ver con el hecho de que ya el tumor había destruido la zona y al cicatrizar, pues hay una reconstrucción parcial. Por eso es que es tan importante y es un motivo más para hacer fotos antes y después. Cuando ustedes vean un tumor que ha destruido parcialmente un cartílago, díganle al paciente que ese cartílago ya está destruido y que al hacerle criocirugía habrá una cicatrización, pero siempre quedará una pérdida de tejido. Hay muchos pacientes que no les importa, pero es mejor advertirlo. Aquí vemos tropions causados por criocirugía bajo los párpados. Puede ocurrir que si el criocirujano hace un tratamiento con spray, por eso es que a mí en lo particular no me gusta usar el spray, en párpado uso siempre puntas de metal, pero en este caso el cirujano congeló parte de la conjuntiva. Eso puede, bueno, generar mucho enrojecimiento, realmente no pasa nada, se ve terrorífico. A veces lo que ocurre es que se genera una ectopia de conjuntiva. Pero bueno, es para que sepan que es preferible no utilizar spray en los ojos. Puede haber cicatrices deprimidas, y finalmente, si tratamos áreas con pelo, saber que seguramente el pelo desaparecerá y queda una alopecia. Por eso es que no se suelen hacer criocirugías en cuero cabelludo piloso. Y con esto
doy por concluido diciéndoles que yo siento que la criocirugía, perdonen, es una técnica sumamente versátil, relativamente sencilla de aprender, pero hay que aprenderla y hay que estudiarla, y que es ideal para personas mayores y en tumores en donde no tengamos otra alternativa. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias, por haberse conectado para esta clase. Le vamos a hacer llegar las preguntas a la doctora Pascuali, pero bueno, en lo que les contesta, les voy a compartir, pues, mi experiencia y ya luego vemos si es la misma de la doctora. Nosotros, mientras hay costras o muchas escamas, no, porque dice la pregunta, en caso de que se decida combinar el imiquimod o el 5FU después de un ciclo de criocirugía, ¿cuánto tiempo pasa? Pues nosotros nos esperamos a que caigan las costras, porque acuérdense que ni el 5FU ni el imiquimod atraviesan una costra, ¿sí? Entonces, nosotros lo que tratamos de hacer es poner un cicatrizante, óxido de zinc o alguna ungüento, como vaselina o aquafor, para que descostre rápido y poder empezar el ciclo de imiquimod lo más rápido que se pueda o el 5-fluoracilo. Nosotros no usamos 5-fluoracilo liposomado. Lo que nosotros usamos es el 5FU común de siempre al 5%, porque tiene mucho mejor efecto y produce mejor necrosis. Después dice, no realizas debulking con cureta y luego con criocirugía. Si vamos a usar una esprea abierta, yo no les recomiendo que hagan debulking porque les puede dar enfisema subcutáneo. El debulking solo se hace cuando vas a congelar con una esprea cerrada, ¿sí? Porque si no, están insuflando el nitrógeno en una herida abierta. Y lo que nosotros hacemos para cuando no tenemos esta forma de tener la esprea cerrada, lo que hacemos es humedecer las lesiones. Acuérdense que la queratina es un mal conductor de el frío, entonces le ponemos al paciente gasas húmedas con solución fisiológica estéril y nos esperamos unos 10 minutos antes de hacer la congelación. ¿Qué le puso al paciente después de la criocirugía? No oí yo tampoco, pero la plática completa con el sonido bien va a estar subida el jueves próximo, ¿sí? Y ya va a estar arreglado en la plataforma. ¿Y cuántos minutos duran los ciclos de criocirugía para cánceres? Bueno, pues es variable dependiendo del tumor, pero en general se habla de que el ciclo de congelación debe de ser la mitad del de descongelación. O sea, congelas un minuto y se debe de tardar en descongelar por lo menos dos, pero esto es variable. Y nosotros la verdad es que usamos las agujas termopares para estar seguros que en el fondo de la lesión te mide este medidor de temperatura menos 40 grados. Y ¿cómo se hace la criocirugía después del curetaje? Pues es lo que les comentaba, que se hace con esprea cerrada o nosotros, ¿cómo se llama? No hacemos criocirugía con lesiones abiertas. Y dice, ¿sabes que hubo una clase, hace como 3 clases, que quedó subida a la plataforma incompleta? No me acuerdo cuál fue la de justo antes del examen. Ahorita lo checamos y les contestamos en lo que el doctor García Rementería, que ya está aquí, nos da su clase de cirugía de Mohs. Gracias por sus preguntas. Y bueno, pues Carlos, gusto en saludarte. ¿Cómo estás? Ya listo, Ivonne, muchas gracias y gracias por compartir tu experiencia. Fíjate